En esta clase vamos a ver la administración del tiempo en 5 pasos según el método Harvard. Partimos del principio que la administración pública, las empresas y las personas no disponen de tiempo ilimitado, por lo cual es un reto gestionarlo, pero no de cualquier forma, sino gestionarlo de una forma realista, es decir, que lo podemos aplicar en la realidad a largo plazo, tranquila, lo que significa que no nos genere estrés, y asequiblemente, que significa que es factible y posible y adecuado a nuestras capacidades o recursos. Para eso vamos a utilizar como fuente el libro denominado Cómo gestionar tu tiempo, publicado por la revista Harvard Business Review Press. El método Harvard para gestionar el tiempo se divide en 5 pasos. El primero, evalúate. El segundo, elabora un plan. Tercero, ejecuta tu plan. Y para eso propone la herramienta del time boxing. Cuarto, no pierdas el rumbo, que implica recuperar el rumbo cuando se ha perdido. Y 5, reevalúate. Esto es un circuito virtuoso. Como todo método estratégico, comienza con la evaluación. Segunda parte, la preparación de un plan. Acto seguido, ejecutar el plan. Y como siguiente punto está el de darle seguimiento a esa actuación y hacer los ajustes de timón que sean necesarios para recuperar el rumbo. Eso da pie a la evaluación de la acción y poder mejorar en el siguiente paso del ciclo virtuoso. Vamos a ver la primera fase o el primer paso, que es evaluarnos. ¿Qué significa? Significaría que definiéramos un objetivo claro, donde lo clave y fundamental es que decidamos qué es lo que queremos lograr, ¿ok? En cuanto al tiempo. Y para esto, el método Harvard recomienda clasificar el tiempo no por áreas, recomienda clasificar el tiempo no por actividades, sino por áreas. Y propone las siguientes áreas básicas y sencillas: el área de crecimiento personal, la de responsabilidad diaria, el trabajo administrativo, plazos cortos, medios, largos, seguimiento, crisis o problemas puntuales y el tiempo libre. Entonces, ya no vamos a ver la planificación del tiempo y vamos a anotar lo que tenemos que hacer actividad por actividad, sino que vamos a clasificarlos por crecimiento personal, responsabilidades diarias, trabajo, plazos cortos, medios, largos, seguimiento, crisis o problemas puntuales y tiempo libre. Lo que recomienda respecto a eso es que una vez dividido el tiempo en esas actividades, apuntemos en una tabla de Excel cuánto nos tardamos para realizar cada una de esas áreas y graficar a través de un diagrama de pastel en qué invertimos más tiempo. ¿Para qué? Para identificar patrones y mejorar esos en caso de que haya un desequilibrio entre lo que hacemos y lo que queremos lograr. Un ejemplo claro de este gráfico de seguimiento temporal en las áreas que acabo de mencionar es esta. Comenzamos con las tareas administrativas y apuntamos que representan el 22%. Apuntamos el tiempo y el gráfico nos da el resultado del porcentaje del 22%. Las crisis de problemas puntuales, acá aparece un 4%, pero eso va a depender de la realidad que nosotros también invirtamos cada uno, porque hay muchos casos donde la solución de crisis o problemas ocupa casi la mayor parte de nuestro tiempo. En cambio, lo recomendable es que tendría que reducirlo menos, porque para eso está la planificación.
El tiempo libre lo podemos ver en la siguiente fracción del pastel, que representa un 7%. Eso va a depender del momento crucial de que esté pasando la persona. Luego, las relaciones laborales, un 22%, el crecimiento personal, un 16%, y las responsabilidades básicas, un 30%. Bien, esto es digamos, como un ejemplo, pero lo que tendríamos que buscar es qué es lo que queremos, qué es lo que estamos haciendo y cuál es la proporción de ese pastel que queremos que tenga mayor relevancia, y no solo que tenga mayor relevancia, sino que sea equilibrada con el resto de responsabilidades. Así que como pueden ver, este gráfico de pastel pues está más o menos equilibrado. Por ejemplo, responsabilidades básicas un 30%, crecimiento personal 16%, relaciones laborales 22%, tareas administrativas 22%. Ahora, la forma en que se contabiliza el tiempo por áreas en una tabla de Excel sería de la siguiente forma. Se coloca los días de la semana en una columna, y en la otra columna pues las áreas que acabamos de decir: responsabilidades básicas, crecimiento personal, relaciones laborales, crisis o problemas puntuales. Es decir, que estamos previendo de que vamos a tener crisis, que vamos a necesitar tiempo adicional, o tiempo no adicional como nosotros estamos acostumbrados, sino que tiempo previsto para poder resolverlas. Tiempo libre también se contabiliza o se prevé las tareas administrativas, y se le va colocando el número de horas y luego se saca el porcentaje en relación al total de tiempo. Bien, el segundo paso es, una vez que ya hemos hecho una evaluación de qué es lo que queremos y cuánto gastamos y cuánto quisiéramos llegar a lograr en cuanto a la distribución de nuestro tiempo, es el paso de elaborar un plan. El método Harvard recomienda que básicamente quitemos o reduzcamos tiempo de otras actividades menos importantes hacia las más importantes, en primer lugar. Y segundo, priorizar, no por el tiempo. Es decir, que algo me puede resultar mucho tiempo, no va a ser la primera, no estaría en el primer lugar de importancia. O algo que me requiere muy poquito tiempo estaría en el primer lugar de importancia. No, sino que la importancia va a depender de aquello que me implique un mayor resultado en términos de conveniencia y un menor impacto de consecuencias negativas. Eso es también como gestión del riesgo ante el incumplimiento de actividades que, de no hacerlas, aunque no me gusten, pero me implicarían un riesgo muy alto. Entonces, consiste en priorizar no el tiempo, sino no por duración del tiempo, sino por importancia lo que yo voy a hacer en el tiempo, y no dar todo el tiempo a las prioridades. Como repito, yo puedo ocupar una prioridad que requiera poquito de tiempo, ¿verdad? Y siempre voy a comenzar con eso. O puedo poner como prioridad algo muy importante para mí, pero debo de pensar de que mi tiempo es limitado, y por tanto tengo que resolverlo de la forma más productiva posible. ¿Qué significa productiva posible? Que al menos tengo que obtener un resultado en un tiempo moderado. Para eso tengo que accionar lo más rápido posible y seguir un procedimiento breve para culminarlo. Y bueno, como digo, no se le puede dar todo el tiempo a las prioridades porque no tenemos tiempo, pero sí el suficiente para lograrlas. Luego tenemos identificar temas claves. ¿Y qué significa eso? Que al nosotros tener en el plan prioridades, ya el camino o la ruta es más fácil de tenerla en mente. Entonces ya tengo cuáles son las claves, algo que yo tengo o sí que hacerlo. Entonces ya no tengo dudas porque ya está plasmado en el plan,
Y lo que menciona el método Harvard es que pues ahí ya no hay, digamos, otra opción. O cumplo yo mismo mis objetivos que me puse o no hay trampa posible. Bien, este sería un ejemplo de plan donde utilizo las áreas donde divido mi tiempo, las relaciones laborales, crecimiento personal, responsabilidad básicas, tareas administrativas, crisis o problemas puntuales, tiempo libre, entre otros, ¿verdad? Pero estas son las básicas. Digamos, el esquema de la metodología Harvard establece de que al menos esas líneas deberían de estar. Entonces defino objetivos en el plan, que es lo que quiero lograr, y el porcentaje del 100% que les quiero dedicar de una forma equilibrada. El hecho que sea prioridad no quiere decir que va a abarcar todo el tiempo. Por ejemplo, las relaciones laborales, que es el tiempo que nosotros dedicamos para trabajar. Entonces, básicamente le asignamos como prioridad porque estamos evaluando no el tiempo, sino la gestión del riesgo, es decir, cuánto beneficio me aporta y cuánto riesgo de consecuencias negativas me evita, ¿ok? Entonces coloco el porcentaje de una forma equilibrada a mis intereses, contabilizo las horas que me va a tomar en la semana y como repito, si yo quiero culminar con un resultado, tengo que utilizar un procedimiento que abarca pasos esenciales. Entonces puedo colocar, como dice el método, tareas claves para identificar esos plazos. O obtener esos resultados. Por ejemplo, reunirme con el personal, reunirse con el responsable, organizar actividades para el equipo. Eso es clave porque estoy siguiendo un patrón de orden para el desarrollo de mi trabajo, que independientemente de cuál sea el trabajo, pero tengo que simplificar y tengo que incluir el elemento de planificación, es decir, de organización de ese trabajo. En el caso del crecimiento personal, podría ser el objetivo de ampliar los conocimientos en economía o en finanzas públicas o en finanzas personales, y entre las tareas claves que me darían el resultado que yo quiero, al menos no es, digamos, todo lo que pueda pasar, sino que al menos eso, apuntarme en un curso, ¿verdad? En las responsabilidades básicas, cumplir con los objetivos personales y empresariales en este año fiscal. Y dentro de las tareas sería mejorar la relación con los clientes, desarrollar un nuevo plan estratégico para la unidad de negocio. Entre las tareas administrativas, ser más eficaz con los correos electrónicos sería el objetivo. Se dedicaría un 13% de porcentaje del 100% del tiempo. Se dedicarían 5 horas. ¿Para qué? Para aprender a gestionar únicamente los correos importantes y dejar de lado aquellos correos que no me representan un riesgo de consecuencia negativa para mí. Las crisis o problemas puntuales, el objetivo sería aprender a priorizar y organizarme mejor, porque obviamente a veces las crisis surgen de una mala planificación. Entonces la tarea clave sería elaborar un plan para priorizar interrupciones basado en relevancia y urgencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que incluso los imponderables, es decir, aquellas cuestiones que no podemos controlar, como las interrupciones, debemos de tratar de gestionarlas basando en relevancia y urgencia. Obviamente tenemos que aprender a no atender todas las interrupciones, sino que razonar, cuestionarnos cuánta relevancia y urgencia tiene, como por ejemplo el que yo esté en una reunión. La relevancia implicaría es que preguntarme que si yo no asisto, pues la reunión se suspendería. En caso que no se suspende, pues entonces yo puedo dejarte asistir. Y urgencia en el sentido de que la puedo posponer, ¿verdad? Entonces, para no acumular en el tiempo todas las actividades.
Así como podría ser también la opción de delegar los problemas menos importantes a otras personas. Ahí viene la capacidad de delegar de los jefes y de nosotros, que aunque no sean jefes, pero que podemos utilizar a otras personas en nuestro círculo de confianza para que nos apoyen, consultándole algo, y así ahorrar muchísimo más tiempo. Tiempo libre, ¿verdad? Como por ejemplo el objetivo de tomarme descansos durante el día. Un 3%, a las horas de la semana aquí le han puesto 1, cosa que me parece muy poquito, pero va a depender, este es un ejemplo, va a depender de cada persona. Y dice, como tarea clave, pues podría ser dar un paseo diario, o sea, para hacer un poco de ejercicio. Bien, el siguiente paso es, una vez que ya nos hemos evaluado, ya hemos efectuado el plan en base a prioridades, ejecutamos el plan. Entonces ahí en la ejecución viene o se activa la herramienta de time boxing. Time boxing significa que es una caja de tiempo. Es decir, que voy a segmentar el día por horas, ¿verdad? Y voy a dedicarle a cada actividad un rango de 30 minutos, 1 hora o 2 horas. Y asimismo, de que yo lo planifico, también voy dando el seguimiento de cuánto realmente me fui tardando. Entonces, lo clave es determinar el límite máximo de tiempo que le voy a dedicar a cada actividad y a anotar el tiempo invertido. Y un ejemplo que se podría utilizar es el momento de que vayamos a comprar al súper o al mercado. Entonces, vemos estrategias que nos puedan reducir el tiempo que vamos a invertir eso, como por ejemplo agrupar los productos por tipo de supermercado, ¿verdad? Y ir con una lista donde se agrupen los productos, por ejemplo, todos los productos de limpieza o los productos de carne o los productos básicos, etcétera. Entonces, si se hace eso, se llama trabajar por lotes, se reduce el tiempo invertido. Luego está priorizar primero las tareas con corto plazo. Este es un método que fue creado por Steve Covey y que es, digamos, separar en 4 cuadrantes las tareas y darles la importancia de prioridad, es decir, las que voy a ejecutar en primer lugar, aquellas que tienen corto plazo y son importantes las consecuencias, es decir, que de no hacerlas pues me implica un riesgo de consecuencias negativas para mí. Entonces tengo que ver, bueno, cuáles las cosas que tengo más corto plazo, y no solo que sean corto plazo, sino que realmente si no las hago me repercutiría de forma negativa. Eso es lo que voy a hacer de primero. En segundo lugar, voy a hacer aquellos que tengan largo plazo y que tengan consecuencias negativas para mí, o sea, de no hacerlas. Entonces, no obstante, hay tareas que son de largo plazo, pero no es conveniente dejarlas hasta último momento, sino ir comenzándolas. No más salgamos de lo que tengamos urgente, y sabemos que con el tiempo pues nosotros vamos a cumplir con eficiencia con eso importante para nosotros, ya sea en términos de dinero, profesional, etcétera. Luego vienen los otros 2 cuadrantes donde están las actividades ya residuales, es decir, aquellas que son urgentes, que tienen muy poco plazo y que la gente se las pide y que quiere que uno gaste el tiempo de uno para hacérselas, porque la importancia no es tanto para uno, sino quizás para otros. Así que las consecuencias son mínimas para uno, pero sí son bastante altas para los otros. Entonces ahí hay que ver o platicarlo a través de una comunicación asertiva, en el sentido de decir que se van a hacer luego de haber cumplido con lo importante para nosotros, ¿verdad? O concluir la tarea que usted ya tiene en curso. Y luego, de último, y si es que hay tiempo y sobra tiempo también a veces, en la realidad se utiliza aquello que es de largo plazo y que no representa mayor importancia o consecuencias negativas para nosotros.
Es decir, si algo no lo podemos hacer, lo podemos posponer, incluso porque eso es correcto, posponer aquellas cosas que no son importantes para nosotros. En este momento eso también es disciplina, como por ejemplo posponer las gratificaciones inmediatas que nuestro cerebro nos pide, como una droga de endorfina, como por ejemplo ver televisión, que implican bastante tiempo, pero los resultados son poco o nada importantes para nosotros, o las consecuencias negativas de no ver una serie pues no sería tan importante, ¿ok? No obstante, si nosotros tenemos una buena planificación del tiempo, nosotros podemos destinar eso para hacerlo perfectamente, pero en orden de prioridades, si nos afecta el primer cuadrante, el primero y segundo cuadrante, pues entonces deberíamos de posponerla. Así que postergar está bien, y sobre todo que aprendamos a postergar las gratificaciones inmediatas que nos absorben bastante tiempo, porque el cerebro se acostumbra y solo quisiéramos pasar así, o descansando, etcétera. Entonces, un ejemplo del time boxing, ¿verdad? O caja de tiempo es el siguiente, ¿verdad? Es básico, sencillo. Se introducen los datos de la hora, el día y la tarea, ¿verdad? Y el tiempo invertido, porque eso nos sirve como un control. Como ya estamos en la parte de ejecución, pues entonces hacemos seguimiento a la vez. Entonces, por ejemplo, tenemos que también lo podemos incluir en los calendarios del teléfono o programas o app que usemos. Por ejemplo, tenemos horario de lunes a jueves por la mañana, de 8 a 11 de la mañana, de 8 a 9 hay tareas del plan estratégico de investigación y anote el tiempo invertido. A las 9 tarea reunión con el equipo y anote el tiempo invertido. A las 10 tarea plan para organizar las tareas y anote el tiempo invertido. A las 11 tarea responder correos electrónicos y llamadas telefónicas. Tiempo invertido. Como pueden ver, en orden de prioridad está el plan estratégico, primero la organización. Eso, si no lo hacemos a la larga, nos va a repercutir de forma negativa y es de corto plazo, o sea, nos acostumbramos a hacerlo rápido y nos va a representar una inversión grandísima. Luego inmediatamente seguimos con actividades que son podría ser de largo plazo, una reunión de 30 minutos o una hora, pero que si no las hacemos, o sea, si no nos comunicamos y no nos ponemos a hacer las tareas, pues entonces de trabajo, ¿verdad? Las actividades de trabajo, pues entonces eso nos repercutiría negativamente de largo plazo, pero es importante. En cuarto lugar, tenemos aquellas actividades que son de corto plazo, pero que no son tan importantes, como por ejemplo el plan para organizar las tareas, es decir, hacer una revisión de las tareas y ejecutar, digamos, como una planificación al respecto. Esto se tendría que ver como algo de corto plazo que no tiene mayor importancia. Y de último lugar, dejamos aquellos que nos requieren mucho tiempo y que si no lo hacemos en ese momentito, pues no hay mayores repercusiones como las que nosotros mentalmente estamos acostumbrados a pensar, como por ejemplo responder un correo electrónico o una llamada telefónica, ¿ok? Entonces, esas son las gratificaciones inmediatas que nos da el teléfono y que realmente atienden a importancia más de otras personas a que la nuestra propia. El jueves, por ejemplo, tenemos eso para el lunes. El jueves se puede variar, ¿verdad? Siempre el plan estratégico de investigación y llamar a cierta persona. En segundo lugar, informarle de las novedades. Es bien importante la parte de comunicación para desempeñar bien nuestro trabajo. Luego tenemos como en tercer lugar la reunión. Sabemos que las reuniones pueden ser de corto o largo plazo, pero son más importantes para otros que para nosotros. Entonces,
pero se debe de destinar tiempo para eso. Por ejemplo, reunión con Joy para hablar de sus ventas. Entonces estamos hablando de problemas de otro, ¿verdad? Revisar los currículos para el puesto auxiliar administrativo. Entonces no estamos hablando del trabajo operativo, sino que de algo que va a venir en el futuro. Entonces ahí también anotamos el tiempo invertido. Luego tenemos las tareas para trabajar con Jane. O trabajar con Jen, ¿verdad? Eso me implicaría bastante tiempo y donde el interés está más a favor de otro que el mío, ¿verdad? Y eso siempre lo tengo que dejar de último. Bien, el cuarto paso es precisamente, como siempre se lleva a la par la revisión. Entonces yo tengo que ver si en la ejecución lo más usual es que pierda el tiempo en el último cuadrante, ¿verdad? En aquellas actividades que se tardan mucho pero que no son realmente importantes. Entonces lo que el método Harvard establece como clave es que para recuperar el ritmo y el rumbo y remontar, por así decirlo, otra vez al equilibrio del tiempo o el manejo del tiempo, es que en esas situaciones puntuales que se den, entonces hago una partición, el 50% del tiempo lo dedico no a las tareas más fáciles, sino a las tareas más difíciles según el método Harvard. Entonces siempre postergamos lo difícil, entonces que nos acostumbramos a tener disciplina en el sentido de hacer lo que no nos gusta hacer en el momento que debemos de hacerlo. Digamos, son situaciones quizás ya muy postergadas, donde ya la relevancia del tiempo es mayor, la relevancia en la importancia es mayor y el plazo es corto. Y bueno, y en la segunda mitad el método Harvard establece que utilicemos para el resto de actividades. Entonces también señala que ante la saturación y desesperación nos debemos de preguntar por qué no quiero hacer determinada cosa. Entonces si es por difícil o es porque hay un bloqueo emocional, entonces preguntarse eso, porque generalmente esos son gatillos que si yo los aprendo a conocer, los aprendo a desactivar. Y precisamente porque tienen que ver con una parte de respuesta emocional, debemos de preguntarnos qué parte de ti dice que no puedes. O sea, que a veces lo postergamos porque una parte de nosotros dice, no puedo. Pero qué parte de nosotros dice que no puedo. Esa parte que siempre es pesimista o a la que siempre vamos a escuchar, o hay otra alternativa. Entonces por eso dice qué parte. La parte que te bloquea, pero si es esa parte, entonces fíjate en la otra parte que sí te va a permitir pues dar aunque sea un paso a la vez. Entonces por eso el método Harvard dice que en caso de saturación o desesperación comienza con un paso pequeño, pregúntale a otro, o sea la delegación, y redistribuye, o sea volver a reorganizar. No importa cuántas veces se reorganice, pero lo importante es sacar adelante el resultado, como digo, de una forma realista, tranquila, sin estrés y asequible. Es decir, que sea realista. No voy a redistribuir otra vez a un escenario que no lo pueda cumplir. Tiene que irse adaptando cada vez a mi capacidad en tiempo real. Entonces, otra recomendación del método Harvard es que no aceptes tareas que consumen todo un día entero. Entonces, el evitar hacer tareas creo que es el tema clave. El evitar tareas improductivas y sentarme en aquellas tareas difíciles, ¿verdad? Y cada vez pues se va desarrollando un nivel de gestión más alto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos de evitar? Apagar incendios, es decir, hacer todo lo táctico en el momento, hacer presentaciones, eso consume casi un día, memorandos, hacer reuniones irrelevantes de toda una mañana y después nos reunimos en la tarde. Entonces, en este caso de esas reuniones, nos sugiere pensar o preguntarnos que si no asistimos, implicaría que la reunión se reprogramaría, y si no, pues entonces evitar la reunión.
¿ok? La clave es improvisar. El método establece la recomendación de ser totalmente flexibles, cuidar el nivel de energía, es decir, ver la capacidad que nosotros tenemos para remontarnos dando pequeños pasos, ¿verdad? Y reevaluar la matriz de tiempo, ¿ok? Lo que estábamos diciendo de la redistribución del tiempo, eso se llama reevaluar la matriz del tiempo a algo más realista, accesible, tranquilo. Bien, luego tenemos el último paso, que es reevalúate. Una vez que ya hemos pasado la parte de ejecución, ya hemos superado nuestras propias crisis de gestión del tiempo, hacemos una reevaluación y aprendizaje global. Eso lo extraemos de los controles de seguimiento que hemos tenido, donde pusimos qué es lo que habíamos planificado versus el tiempo que realmente invertimos, e identificamos aquellas áreas en las que puedo y me conviene más mejorar. Entonces eso implica reevaluarme o evaluarme. Y una de las preguntas que recomienda el método Harvard es que piensa: estoy alerta, estoy concentrado y estoy lográndolo. Entonces, si estoy alerta, concentrado y logrando resultados, entonces estoy bien. Si no, entonces tengo que optimizar recursos. ¿Cómo voy a optimizar recursos? Como lo que acabo de mencionar anteriormente, de retomar el rumbo con flexibilidad y revisando la matriz del tiempo, ¿verdad? Para que lograr un rediseño que me permita obtener los resultados que no estoy logrando. La clave también es aumentar la extensión del plazo. Esto es fundamental. Si bien es cierto, al principio dijimos que las tareas importantes o prioritarias no tienen que consumir mayor tiempo, pero si nosotros vemos que nuestra capacidad se ha subestimado o se ha sobreestimado, entonces una forma de bajar el estrés en cuanto a la gestión del tiempo es aumentar la extensión del plazo. Decir, ok, ¿qué tanta importancia tiene en el sentido de que se alargue más el plazo, ¿verdad? Entonces, solo pensar de que tengo una extensión de plazo, pues entonces me hace desbloquear la emoción, y entonces eso me ayuda a realizarla, o sea, no a desistir, porque generalmente se dice, bueno, si no hay plazo, pues entonces no lo hago. No, lo voy a seguir intentando. Los objetivos estratégicos siempre son a largo plazo, eso es lo normal y lo natural, y me autoevalúo en el sentido que hay tareas que las tengo que realizar con mayor plazo de lo que pues considero. Y luego si aumento la extensión de plazos a las prioridades, pues obviamente tengo que reducir las actividades menos importantes. Y en la fase de aumentar la extensión del plazo, quiere decir que también tengo que reevaluar el procedimiento que estoy haciendo, y en ese procedimiento quitar también actividades. Y luego también una clave estratégica del método Harvard es revisar la amplitud de objetivos o rediseñarlos. Es decir, que si yo desde el principio me puse objetivos demasiado grandes, pues entonces tengo que disminuirlos. Y si no los quiero disminuir, pues entonces los voy a fragmentar. Es decir, voy a decir, ok, lo voy a lograr, pero por partes. Y entonces lo que yo estoy haciendo es ajustarme a mi capacidad, es decir, a la posibilidad de ser viable ese objetivo. Y estoy centrándome precisamente en la autoestimación de mi capacidad. Eso en el futuro me va a ayudar bastante, el conocerme a mí mismo y hasta dónde yo puedo llegar. Bien, en la clase de ahora hemos visto los 5 pasos según el método Harvard, que consiste en evaluarme, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero? ¿Verdad? Y qué es lo que estoy haciendo y cómo lo voy a lograr. Elaborar un plan, que el plan básicamente establece prioridades y la distribución del tiempo en esas prioridades. Y la ejecución del plan es cuando yo ya lo implemento y en la práctica voy anotando cuánto tiempo me invertí
me tomó cada actividad, eso a través del timeboxing. Y lo más importante está en el aprendizaje, cuando yo retomo o recupero el rumbo, cuando lo he perdido. Y la clave ahí es la redistribución de la matriz del tiempo y la ampliación de los plazos. Entonces, en la reevaluación, todo este aprendizaje me va a servir para la próxima vez que me vuelva a evaluar y planee. Entonces, aquí está la clave de todo el método, que siempre tenemos que considerar que hay situaciones en las que tengo que aumentar la extensión de los plazos, reducir actividades, ya sea dentro de esas actividades prioritarias, o eliminar aquellas que no son prioritarias, verificar la amplitud de objetivos y rediseñarlos, es decir, pueden ser de menor amplitud, o si los mantengo, pues fragmentarlos. Y eso me permite ajustar la viabilidad, es decir, la posibilidad real de que yo lo logre según la realidad, ¿verdad? No solo de forma mental. Y la autoestimación de mi propia capacidad es fundamental, porque me voy conociendo y puedo autogestionarme mejor, ¿verdad? Bien, esto sería por los 5 pasos. Y señalar que son 5 pasos que se utilizan de forma circular, es decir, es un círculo virtuoso que se va repitiendo continuamente. Entonces siempre es como un sistema como automático que se activa y nunca deja de funcionar. En estos 5 pasos de evaluarse, planear qué es lo que voy a hacer, ejecutarlo, revisarme y mejorarme en ese paso para recuperar el rumbo, y luego establecer la reevaluación para comenzar nuevamente el ciclo virtuoso.